Estoy expectante porque sé que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. A mí me tocó hace tiempo que estaba de paro. Pero qué lindo poder compartir la palabra del Señor, Él es bueno. Así que antes de empezar, ¿qué te parece si oramos específicamente por lo que Dios quiere hablarnos? Si querés levantar tus manos, cerrar tus ojos, pero lo que necesito es que le digas al Señor, Señor, quiero tener un corazón dispuesto para recibir todo lo que proviene de ti. Padre, háblanos en esta tarde, que sea tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo, vos sos el que trae convicción, el que trae santificación, el que trae quebrantamiento en nuestras vidas. Te pido que seas vos obrando a medida, Señor, que compartimos tu palabra, que hables a lo profundo del corazón, esta palabra que llega a donde nadie puede llegar y solo vos puedes hacerlo. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay muchos que se han sumado, gloria a Dios por eso, pero los que están desde el principio de año, ¿se acuerdan? ¿Año de qué es? Multiplicación. De multiplicación. A ver, ahora les quiero a todos a coro, porque quedó un... ¿Año de qué? Multiplicación. Muy bien, de multiplicación. Eso fue la palabra que el Señor nos dio a principio de año, pero esta palabra de multiplicación vino también con una responsabilidad. No sé cuántos se acuerdan que al principio de año Dios nos habló acerca de poner nuestras casas en orden. Y que lo que hubiera en nuestra casa, eso era lo que se iba a multiplicar. Entonces, poner la casa en orden también era parte, porque si había lo malo en nuestra casa, eso era lo que se iba a multiplicar. Nuestra casa es nuestra vida, en este caso. Entonces, esa era nuestra responsabilidad, poner la casa en orden. Ustedes saben que estamos casi a mitad de año. El 1 de julio es el número 182, el día número 182 del año. O sea, que ahí estamos exactamente, bueno, casi, porque depende del horario, en la mitad. Y saben que a mí siempre, toda mi vida, me gustó, como en ese momento del año, detenerme por un instante y ponerme a mirar en cómo había ido el año hasta ahí. ¿Por qué? Porque los días pasan muy rápido, las semanas pasan, los meses pasan, y a veces empezamos con muchas expectativas o con muchos deseos de cambio o con muchos planes y de repente se nos pasó el tiempo y no nos dimos cuenta. Entonces me gusta pararme ahí, mirar para atrás y ver cómo fue, cómo estoy, cumplí ciertas cosas, me descuidé, ¿qué necesito arreglar? Y sentí que era como una nueva oportunidad, o sea, es como algo mío, ¿no? Una nueva oportunidad para reenfocar y seguir. Entonces, la pregunta es, si hoy miráramos para atrás, para estos primeros meses del año, ¿pusimos nuestra casa en orden? Si te hago esta pregunta a vos, ¿vos pusiste tu casa en orden? ¿Viste esas cosas que Dios te estaba hablando en tu corazón y las entregaste a Él? ¿Renunciaste a cosas que tenías que dejar? ¿Pusiste tu casa en orden? Esa es la pregunta. Y a veces, o sea, hay diversas respuestas. Me imagino que unos dirán, sí, vi la mano de Dios en todo, como me respaldó, o otros que pueden pensar, la verdad que lo intenté, pero no fue como me esperaba. Eso es la verdad. O podemos decir, no lo había pensado y ya se pasó el tiempo y ya vamos 6 meses por empezar el 7º. Llegando a la mitad. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que les titulé el siguiente nivel. Y quiero saber a quién les gustaría pasar al siguiente nivel. A ver, a todos me parece. A mí me gustaría pasar al siguiente nivel. No sé si alguien juega jueguitos en la computadora, pero siempre está esa expectativa de pasar al siguiente y pasar al siguiente nivel. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa, transcurren los días, como decía, las semanas, los meses y aún los años, y creemos y nos miramos y permanecemos en el mismo lugar? ¿Qué pasa cuando en lugar de avanzar sentimos que estamos retrocediendo? ¿Qué pasa cuando Dios nos dio promesas, pero nuestra historia, nuestra realidad parece que cuenta otra historia? ¿Qué pasa?
Sabemos que Dios trabaja por procesos, sabemos que Él forma nuestro carácter, sabemos que Él prueba nuestra fe, pero surge una pregunta: ¿por qué pareciera que hay procesos que nunca terminan? Parecen que duran tanto tiempo. ¿Por qué hay personas que parecen que están años en el mismo lugar? ¿Qué hace que algunos avancen al siguiente nivel y que otros permanezcamos atrapados en el mismo ciclo? ¿Cuál es la diferencia? Todos queremos pasar al siguiente nivel. Y para poder responder estas preguntas, quiero que juntos leamos acerca de la historia de Gedeón, que está en Jueces 6. Porque si hubo alguien que pasó del miedo a la victoria, del escondite a poder conquistar y el vivir el propósito de Dios y del estancamiento al siguiente nivel, fue Gedeón. Y quiero que juntos podamos leer un poco de su historia. Porque el siguiente nivel comienza cuando reconocemos que no podemos solos. El siguiente nivel comienza cuando reconocemos que no podemos solos. Y vamos a leer Jueces 6, del 1 al 10. Dice así: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, invadían el país para devastarlos. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Voy a repetir el 6. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no obedecieron. Acá nos muestra un poco de la condición del pueblo de Dios. Dice que habían desobedecido a Dios y Dios por 7 años los entregó en manos de los madianitas. Entonces ellos empezaron a trabajar, sembraban, se esforzaban, tenían el deseo de avanzar, tenían el deseo de poder sustentarse, pero cada vez que ellos sembraban, venía el enemigo y todo lo arrancaba. Cada vez que de repente parecía que iba a dar fruto, lo que tanto había llevado esfuerzo, llevaba el enemigo y se los quitaba. Y de repente estaban con hambre. Pero no solo eso, sino que para cuidar sus vidas se escondieron en cuevas. O sea, ellos tenían a ese enemigo y para huir de su poder se escondieron. Y tenían que buscar estrategias distintas para poder sobrevivir. Porque ellos tenían mucho esfuerzo, pero poco fruto. Porque todo lo arrancaban. ¿Alguna vez te pasó de esforzarte por salir adelante, de intentar y que todo ese esfuerzo tenga poco fruto? Pero ¿cuál había sido la causa de que ellos estuvieran en ese lugar? La causa fue
su desobediencia. En este caso, Dios dice que ellos desobedecieron, hicieron lo que ofende al Señor. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, le estamos abriendo en nuestra vida la puerta al enemigo. Ellos, a través de su desobediencia, le estaban dando el permiso a los enemigos que entraran a la tierra y que hicieran lo que quisieran. Entonces, muchas veces son nuestras propias decisiones los que nos mantienen estancados. Pero les llevó 7 años darse cuenta que los dioses que adoraban no eran los que los iban a salvar, que necesitaban ayuda, que no podían permanecer escondidos. Hay problemas que parecen como esos enemigos que vienen y no queremos enfrentarlos porque no sabemos cómo y nos escondemos y de repente pasa el tiempo, pasa 1 año, pasan 2, pasan 7 años y seguimos con los mismos problemas porque no queremos enfrentarlos. Y eso los mantiene estancados. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Dios. Dejaron simplemente que el tiempo pase y teniendo ese instinto de supervivencia, solo querían sobrevivir. Pero algo cambió. Hubo un momento en el que recordaron y dijeron, no queremos solamente intentar sobrevivir. No queremos simplemente estar escondidos en cuevas. Y ahí es la gran diferencia. Dice el versículo 6, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. De repente tuvieron ese momento, como les decía yo hoy, de mirar su condición, ver en qué cosas se habían estancado, en qué cosas iban bien. Y dijeron, no, nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos que Dios intervenga. Y ese es el primer paso para salir del estancamiento, para pasar al siguiente nivel. Debemos reconocer que no podemos hacerlo solos. Reconocer que no podemos solos. No podemos recuperarnos solos. Y entender que esa como independencia de que yo puedo, ese orgullo, muchas veces retrasan los procesos de Dios. Si ellos se hubieran dado cuenta que necesitaban de Dios 1 año, unos meses después de lo que le había pasado, yo estoy segura que Dios les hubiera librado. No era necesario 7 años estancados y escondidos. La humildad acelera la intervención de Dios. El clamor que se despierta en nuestros corazones, en esa humillación hace que el cielo responda y se mueva a nuestro favor. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Es tiempo de observar y dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y reconocer que necesitamos esa ayuda del cielo. Y esa ayuda está pronta a responder, porque dice que Él está cercano a todos los que le invocan de verdad. Pero ellos tenían que recordar y reconocer que solos no podemos. El siguiente nivel también empieza cuando le creemos a Dios. Quiero que avancemos un poco más en la historia. Vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Ahí ya había pasado lo que el profeta le había dicho, ustedes desobedecieron. Dice que el ángel del Señor vino, se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiesar, su hijo, y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto?
¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con tus fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Entonces, el siguiente nivel comienza cuando le creemos a Dios. Acá nos encontramos con Gedeón, estaba tranquilo, trabajando, no en las mejores condiciones, tenía que hacerlo oculto, porque si no lo iban también a robar, a matar quizás. Su vida corría peligro. Esa es la realidad. Y se aparece el Señor y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se mira a sí mismo y piensa, ¿de qué me estás hablando? Gedeón mira su realidad actual. Él estaba escondido, se veía pequeño, dice, soy el más insignificante de mi familia, la tribu de mi familia es la más pequeña, yo no soy nadie, él se sentía incapaz. Esa era su realidad actual. Y aún en medio de este proceso que había durado tantos años, su forma y su manera de ver a Dios se había distorsionado. Dice que si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y yo sé que hay muchas personas que aman a Dios en este lugar, pero muchas veces se encontraron haciéndose estas preguntas. ¿Por qué si Jehová está conmigo, si Dios está conmigo, por qué me pasa todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? Él por un momento creyó que Dios lo había abandonado. Pero Dios le dice, guerrero valiente. Dios no responde a sus excusas. Dios viene a afirmar algo en él. Dios responde con un llamado, con que Él iba a ser el que trajera libertad al pueblo. Y pareciera que no tenía sentido. Pareciera que, ¿de qué me está hablando el Señor? Gedeón se va a haber encontrado con esa palabra sin entender. Pero yo también sé que Dios habla desde nuestro propósito. Él ya conoce. Él dice lo que va a hacer de nosotros. Muchas veces hay palabras de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, promesas, y vos mirás tu realidad y decís, ¿cómo puede ser? Si parece que Dios me abandonó, si parece que Dios, o aún viendo cómo está tu situación actual, y decís, ¿dónde está mi Dios? Pero déjame decirte que cuando dejamos que nuestras circunstancias definan quién es Dios, vamos a terminar dudando de sus promesas. Pero cuando dejamos que Dios defina nuestras circunstancias, vamos a volver a caminar por fe. Vamos a volver a caminar con pasos firmes, porque es Él quien define nuestras circunstancias. El siguiente nivel empieza cuando dejamos de definirnos por nuestra historia y comenzamos a creer lo que Dios dice de nosotros. Cuando dejamos de mirar nuestra historia o nuestro alrededor y empezamos a creer en sus promesas. Empezamos a creer en sus palabras. Empezamos a creer en que sus planes son de bien y no de mal. Y lo que Él dice, lo cumple. Y Él no ha mentido jamás. Y Él no pierde ninguna batalla. Él es nuestro Dios. Pero cuando empezamos a creerlo, ahí vamos a empezar a caminar. Donde Gedeón veía limitaciones, Dios veía propósito. Él creyó que Dios lo había dejado, pero Dios le fue a recordar que seguía teniendo un plan con su vida. Déjame decirte que si hoy pensás que Dios te dejó, Dios sigue teniendo un plan con tu vida. Dios sigue teniendo un plan con tu familia, Dios sigue teniendo un plan con tu casa y Él lo va a hacer. Entonces debemos tener una fe que cree, aunque no entiendo lo que estoy viendo, aunque no puedo
como definido de entrar las piezas, caminamos por fe, no por vista, personas de fe. Pero había algo. Ahí Gedeón se encontró con el Señor, aún en medio de muchos miedos, de inseguridades. Pero después de esa palabra no fue y se fue a pelear, sino que todavía pasaron más cosas en el camino. Porque no hay siguiente nivel sin transformación. Quédate con esto, no hay siguiente nivel, no puedo pasar al siguiente nivel si no hay una transformación. Y quiero que leamos en Jueces 6, 25 al 28. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. ¿Qué vemos acá? ¿Cuál había sido el problema del pueblo? Habían ido tras dioses ajenos, estaban creyendo en dioses que no eran nuestro Dios. Baal era un dios de la época, la diosa Acera también. Ellos habían construido altares en medio del pueblo, en medio de esos lugares de refugio, ellos seguían teniendo altares. Y entonces Dios les quería dar la victoria sobre sus enemigos. Dios quería que ellos pasaran al siguiente nivel. Dios quería que ellos estén bien. Pero antes de pelear contra los madianitas, antes de ganar esa gran victoria, antes de luchar esa gran batalla, Dios le dijo: primero tienen que derribar el altar de Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera. Entonces, antes de cambiar esas circunstancias grandes, Dios quiere cambiar y transformar nuestro corazón. Antes de ir a vencer a ese enemigo que estaba afuera, Dios quería que ellos vencieran al enemigo que habían dejado que entre, a la diosa Acera y Baal. El enemigo no era solo Madián, esa otra nación. El enemigo principal era el que estaba adentro. Ellos se habían ido en desobediencia. Entonces tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que hacer algo. Ellos querían un cambio, ellos clamaron, ellos después empezaron a creer en las promesas de Dios, pero tenían que tomar determinaciones. No era simplemente, bueno Señor, bueno creo, luchan batallas, no, ellos tenían que hacer algo. Dios los llevó y les dijo: tienen que derribar los altares. Y en nuestra vida, ¿qué cosas hemos permitido que tengan el lugar de Dios? ¿Qué pecados hemos normalizado? Esos son los enemigos de dentro. Y hay algo que es muy importante: el tiempo no borra el pecado. Solo la sangre de Cristo lo borra. No porque pasaron 7 años, el altar, yo me imagino, ellos adorando a esos dioses y viendo que en verdad no los libraba, capaz que ya los habían dejado adorar, pero estaba el altar ahí. No se iba a derrumbar, ellos tenían que tomar una determinación, tenían que derribarlo, tenían que hacer algo. Y nosotros tenemos que hacer algo también. No podemos pasar al siguiente nivel sin ser transformados. No podemos entrar al lugar santo del Señor, a los lugares que Él quiere llevarnos sin ser transformados. Hace poco Fede predicó acerca de Moisés.
cuando Dios lo llama de la zarza. Estaba Moisés también en un lugar escondite, como apartado, se había alejado. Estaba en un día común y corriente apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y de repente a lo lejos ve una zarza que arde. Y el ángel de Jehová estaba en la zarza, dice la escritura en Éxodo 3. Y él se acerca y va al monte Oreb. Y el ángel le dice: quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que pisas es santo. Le dijo: quita el calzado de tus pies porque vas a pasar a un lugar que con eso no podés entrar. ¿Qué significa? Hay decisiones que tomar, hay cosas que dejar, hay cosas que no nos pueden acompañar y no nos van a acompañar al siguiente nivel. Quizás seguimos estancados porque todavía hemos permitido que cosas permanezcan en nuestra vida. ¿Qué pueden ser estas botas? Puede ser nuestra historia, quizás pecados del pasado que nos siguen persiguiendo. Pueden ser cosas que toleramos, pueden ser mentiras, puede ser pecado oculto, puede ser vicios, pornografía. ¿Qué son estas botas en tu vida que no te están permitiendo pasar al siguiente nivel? ¿Qué cosas estás tolerando y que hoy Dios te dice: es momento de sacarlo de tu vida, de derribar de una vez, de derribar de una vez? Porque muchas veces hay pecados que parecen tolerables o cosas que dejamos que entren en nuestra vida. Pero decime, ¿quién en su sano juicio se levanta en la mañana, se hace un café y dice: le voy a echar un chorrito de veneno y me lo voy a tomar? ¿O quién va al súper y ve un agua que dice 98% de agua pura, 2% de agua cloacal? ¿Alguien la tomaría? Pero ¿por qué en nuestras vidas permitimos que pequeñas cosas que quizás parecen insignificantes, pero son como ese veneno? Señor, te entrego el 99% de mí, pero esta parte no la tomes. Señor, yo quiero pasar al siguiente nivel, pero me está costando mucho dejar esto. No hay que tolerar esas pequeñas cosas. Es momento de ser determinados. Hay momentos en la vida que ya hay que actuar y hay que dejar y derribar. En este caso era Baal. Para Moisés era sacarse el calzado. Pero eso representaba algo que tenemos que dejar. El pecado no puede convivir con nosotros. No puede ser parte de nosotros. En Apocalipsis 3:16 dice: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. A veces hay pequeñas cosas que toleramos, que nos acostumbramos. Una pequeña enemistad, un tema de carácter que nunca tratamos, que no se lo queremos entregar a Dios, pero eso nos hace permanecer estancados. Eso nos hace permanecer estancados y contamina todo. ¿Saben que la leucemia, esa enfermedad empieza con un cambio genético en una sola célula blanca de la médula? Y eso se empieza a multiplicar. Y es una enfermedad muchas veces mortal. Lo que a veces parece insignificante es lo que en verdad nos está llevando a la muerte. Así que para poder vencer esa batalla hay que enfrentarnos. Capaz que toleramos un poco de lujuria, un poco de envidia, una mentira. ¿Qué va a hacer? Pero Dios nos está llamando a la santidad, a ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie verá a Dios.
sin santidad no vamos a verlo. Y esto no es ser autodisciplinados o tener como una rutina o religiosidad, no. Es realmente que nuestra vida esté rendida al Señor, entregados 100%, porque a donde los lugares que nosotros nos cuestan, que creemos que no podemos llegar, Él llega y Él trabaja. Él es donde el único que puede llegar. Dice en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Y nosotros no podemos hacer nada para ser santos. Esa es la verdad. No es que, bueno, voy a seguir rigurosamente todas estas reglas. Es Cristo el que nos santifica. Pero cuando tenemos una vida entregada 100%, dice 1 Tesalonicenses 5:22 al 23. Y este versículo quiero que se lo aprendan. Porque la santidad no es el resultado de nuestros esfuerzos, es un resultado de una vida rendida a Cristo. Eso, nosotros no nos podemos santificar, pero sí hay algo que tenemos que hacer. Hay decisiones que tomar, hay cosas que romper, hay cosas que dejar. Dice, eviten toda clase de mal. Ahí está la acción, lo que nos toca a nosotros. Eviten toda clase de mal. La Reina Valera dice, absteneos de toda especie de mal. No vayan a eso. Y que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Dios es el que santifica y lo hace por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Pero hay una parte que nos corresponde. Evitar toda clase de mal. Dejar eso, tomar decisiones firmes. Yo no quiero permitir que en mi vida haya ni 1% de pecado. Yo quiero huir de eso. Yo quiero que sea el Señor el que dirija mis pasos. Yo quiero que Él me lleve al siguiente nivel. Pero es necesario para pasar al siguiente nivel. Ser transformados. Ser transformados por completo. Y el último punto es que para pasar al siguiente nivel es necesario enfrentar las batallas. No podemos permanecer toda la vida escondidos en la cueva. Las batallas que quieras evitar te van a esclavizar. El pueblo de Dios había estado 7 años porque no había clamado a Dios. Pero las batallas que evitamos nos esclavizan. Entonces, pero igual es necesario el proceso, ¿no? Dios tiene que purificar. Porque, por ejemplo, vamos a traerlo un poco al día de hoy. Yo tengo esta batalla de que quiero luchar por mi familia porque se está derribando. ¿Sí? Yo no voy a ir a luchar esa batalla, pero que primero Dios tiene que trabajar en mi interior. Tiene que romper mi orgullo. Tiene que romperse mi mentira. Tiene que romperse mi falta de perdón. Tiene que romper esos pecados. Son pecados que están ahí. Entonces yo no voy a poder luchar aquella batalla si no dejo que Él me transforme. Pero sí o sí hay que prestarle atención, porque las batallas que no luchamos son las que nos van a esclavizar. Y me gustaría que te pongas de pie.